Habitualmente, cuando compartimos la palabra del Señor, es esto, ¿no? Compartir la palabra de Dios. Pero mientras se desarrollaba el culto, el Señor puso esta palabra en mi corazón para compartirla con ustedes en este día. Y meditaba respecto a cómo opera el Señor en nuestra vida. Y para ello voy a tomar un ejemplo. Y el ejemplo que voy a tomar es el mío, el personal. Porque yo no conozco su vida, pero Dios sí la conoce. Y yo quiero hablarle de qué forma el Dios nuestro se ha manifestado. Porque si bien nosotros tenemos un testimonio de vida, ¿cierto? Un testimonio porque en algún momento el Señor apareció en nuestro camino. En algún momento Dios habló a su vida. Y cuando eso sucedió, entonces la vida nuestra cambió. Y mientras transcurría el servicio, este culto de alabanza a nuestro Dios, y meditaba sobre esta palabra, decía el Señor, en realidad tu palabra nos enseña, de acuerdo a lo que hemos leído, lo que significa esto de estar cimentado en la roca o en la arena. Y cómo es que nosotros ahora, como hijos suyos, llegamos a estar fundados o sobre la roca o sobre la arena. Porque eso pasa hoy día en la iglesia. Entonces yo pensaba en mi vida. Y cuando yo era un niño, 5 años aproximadamente, nosotros nos íbamos al campo todo el verano. Salíamos el día, no sé, el viernes de clase, de vacaciones, y el día sábado a las 6 de la mañana salía el bus de la plaza ahí en Cauquenes, y nos íbamos al campo y volvíamos el día domingo antes de entrar al colegio. O sea, estábamos todo el verano en el campo. Y allá en el campo, mi abuelita, ella era cristiana. Uno como niño va y se dispone, en este caso, y se somete a obedecer todas las ordenanzas del lugar donde uno va. Y eso se lo enseñan a uno desde chiquitito. Entonces, como ella iba a la iglesia el día domingo, entonces todos los que nos juntábamos ahí, que éramos hartos nietos, a la iglesia. Y como éramos nietos más o menos de la misma edad, era muy entretenido, porque disfrutábamos de aquellos espacios que se generaban entre salir de la casa, del campo, y llegar al lugar del culto, que no era cerca. Nos quedaba en el cerro, nos llamábamos en ese entonces, el cerro se llamaba el Cerro Parado. Y había que caminar y subir ese cerro. Y era alto, lejos. O sea, no era fácil. Y lo hacíamos con alegría como niños. Íbamos y compartíamos, llegábamos allá al lugar, y siempre donde íbamos nos esperaban con botecito, con agüita con harina, pero siempre había un cariño. Y uno como niño va guardando todas estas cosas. Y me acuerdo que el lugar donde nosotros llegábamos era una casa de campo. No era un culto así como un edificio que estuviese completamente destinado, lo que nosotros conocemos como un templo, sino que era la casa de un hermano que él disponía un lugar, una pieza para hacer el culto. Así que era una casa de adobe antigua con piso de tierra. Y ahí se congregaban, llegaban los hermanos de distintos lugares, y en el intertanto nosotros con los primos que íbamos y los otros niños que llegaban, jugábamos y nos entreteníamos mucho. Pero llegaba el momento de la reunión y cesaban los juegos y entrábamos a la iglesia. Yo era un niño en ese entonces, en realidad uno ahora asocia todas las cosas.
Porque uno cuando el niño no piensa en realidad en el futuro, no está pendiente de qué va a pasar mañana, voy a ser o no voy a ser hijo del Señor, qué va a pasar conmigo. Uno va y juega, se entretiene y disfruta simplemente. Y qué lindo es vivir una vida así. Una vida donde no tenga la carga, la preocupación de qué va a pasar, sino estar confiado. Porque eso también debería pasar con nosotros hoy día. Estar confiado. Y eso pasaba cuando era chiquitito. Entonces disfrutábamos del culto. De pronto no era tan entretenido porque había que estar tranquilo. Pero cuando llegaba el momento de las alabanzas, llegaba también el tiempo de la adoración. Y yo me acuerdo, pero tan vívidamente, en mi mente, cómo los hermanos, en su humildad, adoraban al Señor. Y había unas danzas ahí que yo miraba y no entendía nada de lo que pasaba. Y había lenguas que yo no entendía qué sucedía. Manifestación del poder del Señor. Hermanos que iban a buscar a uno, lo ponían adelante y lloraban con ellos. Y yo vivía todas aquellas cosas y no las entendía. No sabía qué pasaba. Y así pasaron años, unos 5 o 6 años que en ese periodo de tiempo del verano yo acompañaba a mi abuelita a la iglesia. Y eso fue lo que Dios puso aquí. Eso marcó mi vida. Y doy gracias al Señor por esas cosas preciosas que Dios me permitió vivir. Porque nunca han salido de mi vida. Me acuerdo en mi infancia, ya un poquito más crecido, que estaba en aquel entonces un predicador que aparecía en la televisión, que era Jimmy Swaggart. Y ese predicador, como niño, ¿sabe? Yo lo escuchaba en la televisión y la palabra que él entregaba provocaba un impacto tremendo en mi vida. Y todavía no entendía, todavía no sabía qué pasaba en mí. Porque yo escuchaba la predicación de la palabra del Señor por labios de aquel hombre y esa palabra en mi corazón era un fuego. Que mis lágrimas caían y no entendía qué pasaba. No podía entender qué sucedía conmigo a esa edad. Porque en mi casa mis padres no iban a la iglesia. Entonces la única experiencia de iglesia que yo tenía era el verano. Entonces en mi casa no íbamos a la iglesia. Entonces cuando yo escuchaba la predicación de aquel hombre, la palabra del Señor satisfacía de tal manera que me hacía llorar de gozo, de alegría del Señor. Y eso fue aumentando. Me acuerdo que en Cauquenes yo soy de Cauquenes, soy cauquenino, nacido y criado aquí en esta ciudad. Y en Cauquenes siempre se ha predicado. Es un pueblo en aquel entonces, una ciudad hoy día, donde la palabra del Señor siempre ha estado presente, desde que yo por lo menos tengo conocimiento en mis años. Y nosotros vivimos en una casa esquina, y en esa casa esquina siempre se paraban los hermanos a predicar. De la iglesia que fuera, era un punto que siempre estaba ahí presente. Yo, me acuerdo niño, me ponía detrás del muro que había a escuchar la predicación de los hermanos. Y mientras ellos predicaban, otra vez, cogía mi lágrima, la palabra del Señor iba haciendo su obra. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Porque la palabra del Señor nunca
lo que lo hacía. En ese entonces yo no podía entender qué pasaba conmigo. No lo entendía. Pero Dios, que conoce todas las cosas, que maneja los tiempos nuestros, porque si bien es cierto tenemos alguna libertad nosotros para elegir, pero sabe, el Señor es quien gobierna nuestra vida. Y yo no lo había entendido hasta los 17 años. Pasó un lapso de tiempo donde sucedieron cosas en la familia, en el hogar, en el seno del hogar, que nos llevó como familia a buscar a Cristo. Por eso cuando su palabra dice que todo lo que Él hace es bueno, yo creo firmemente esa palabra del Señor, porque si bien provocó tristeza, provocó dolor, la situación que nos tocó vivir como familia, lo que Cristo hizo, quitó el dolor, quitó la amargura. Dios transformó el lamento en gozo. Y sabe, a esa edad de los 17 años, yo hice un compromiso con Cristo. Y Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido maravilloso con mi vida. No fue fácil. No es fácil cuando es joven la persona y no tiene un fundamento como el que la palabra nos enseña. Pero qué importante es en el paso del tiempo ir conociendo la verdad de Cristo y entender lo que Dios tiene para nosotros y entender que el amor del Señor sobrepasa todas las dificultades y pruebas que nosotros podamos vivir. Porque en el paso de los años, el Señor en su fidelidad, Él me guardó, Él me protegió, Él me libró de tantas cosas, caminos torcidos, el Señor se preocupó de enderezarlos. Y alabo a Dios, porque desde los 17 años nunca el Señor ha permitido que yo me aparte de Él. He tenido tropiezos en la vida como todos los tenemos, pero aprendí una cosa, y es que aunque sea la rastra, como sea, lo importante no es alejarse del camino del Señor, sin ningún deseo, sin ninguna gana, sin nada que ardiera aquí dentro del corazón, sino más bien voces que te están diciendo constantemente: ¿qué vas a hacer a la iglesia? Tú no eres digno, ¿qué haces aquí? Pero sin embargo, el perseverar en el Señor tiene su fruto. Por eso, amado hermano, si usted está viviendo situaciones como esta, sepa que el Señor no te va a dejar ni te va a desamparar. Dios es fiel. Y Dios es maravilloso para aquel que es constante. Claramente lo que Dios quiere es que seamos fieles a Él. Es lo que Dios desea. Pero sabe, si alguno ha pecado, ¿qué dice la Escritura? Tenemos abogado, que es Cristo el justo. Bendito sea el Señor. ¿Se da cuenta usted que el plan de salvación del Señor está completo? Que el plan de salvación de Jesucristo es perfecto. No desampara el Señor a sus hijos. Y yo doy muchas gracias al Señor, porque Dios en su misericordia ha bendecido mi vida. Pasaron los años, llegó el momento de tomar decisiones sobre mi vida. Y Dios permitió que pudiese prepararme para enfrentar la vida, porque tenemos una vida secular. Y en lo que Dios me permitió prepararme, que fue un oficio, yo aprendí a soldar, como soldador ya calificado, en fin. Dios me permitió aquella bendición, y que fue el sustento para mí y para mi familia.
es lo que Dios nos concedió. Y en ese proceso también estuvo presente el Señor. Porque luego de haber estudiado había que trabajar. Y allí estaba la mano del Señor. Lejos de mi hogar, en Cauquenes, empecé trabajando en Santiago. Y Santiago no me gustó para nada. No. Acostumbrado a la tranquilidad, a la calma. Es otra vida Santiago. No me gustó Santiago. Tanto que tenía un muy buen trabajo, muy bien pagado, pero no pude adaptarme al sistema de vida de Santiago. Así que dejé el trabajo, dejé todo aquello y me vine a mi casa. Cuando uno está soltero, bueno, puede tomarse algunas licencias. Y allí el Señor preparó nuevamente algo. Porque la verdad es que Dios no lo desampara. Y Dios en su misericordia llevó a un hermano que era de Talcahuano y andaba de visita en la iglesia de Cauquenes. Y en la iglesia de Cauquenes estaba en aquel entonces nuestro pastor Maximiliano Pérez. Y este hermano de Talcahuano me dijo, ¿por qué no se va a trabajar allá? Yo jamás había ido a Talcahuano, no conocía nada hacia el sur de lo que era Cauquenes, hasta Coronel de Maule y Posilla, era lo que más conocía. Mi conocimiento de mi país era muy chiquitito. Pero en una cosa debo agradecer al Señor que Dios ha puesto en mi vida, y es que no me dan miedo los desafíos, y doy gracias al Señor por eso, porque estar aquí es un desafío, y doy gracias al Señor porque Dios me ha hecho valiente, y la gloria sea para Él, ¿no? Aquí estoy yo, no, el Señor es quien me respalda, y doy gracias al Señor por ello. Y sabe, llegué a Talcahuano a trabajar, y en Talcahuano el Señor tenía todo preparado para mí. Allá conocí a la que vivía mi esposa y la conocí en la iglesia de Talcahuano, que antes administraba nuestro pastor Daniel Valdebenito Zúñiga. Así que allí empecé a perseverar y a trabajar en la obra del Señor, y el Señor bendijo mi vida con una compañera, una ayuda idónea. Y ha sido una mujer fiel, una mujer que me ha respetado y yo le he respetado a ella, que me ama y yo le amo. Entonces formamos una familia y el Señor preparó todas aquellas cosas, y doy gracias al Señor porque en Talcahuano el Señor preparó mi vida, y doy gracias al Señor por el siervo que Él usó para prepararme a mí para enfrentar estas labores. Y agradezco a Dios porque la verdad es que el Señor es quien toma todos los medios. ¿Qué es lo que Dios necesita de nosotros? En nuestra disposición. Si usted está dispuesto, Dios lo va a usar. Es simplemente eso. Y la gloria sea para Él. Así que esa es la forma como Dios ha trabajado en mi vida. Como Dios me ha preparado. Como Dios ha hecho su obra en mí. Y esa obra del Señor se ha gestado a través de su palabra. Porque la verdad es que lo que nosotros leímos hoy día acerca de estos dos cimientos nos está diciendo la palabra del Señor, y todo aquel que hace lo que yo les he dicho, ¿cierto? Leímos ahí, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, esto es lo que va a suceder en su vida. Si usted oye la palabra de Dios y la hace, entonces su camino va a ser prosperado. Entonces le va a ir bien en la vida. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, no podemos decirle a la persona, oiga, venga Jesucristo, porque aquí usted nunca va a tener un problema.
el Evangelio, vamos a tener pruebas. Está escrito en su palabra. Vamos a ser probados. Así que problemas, dificultades, vamos a tener igual que todos aquellos que todavía no vienen a Cristo. Pero la diferencia está en que nosotros tenemos una esperanza, en que nosotros tenemos a quién recurrir. Nosotros podemos venir a las plantas de Cristo y poner nuestras cargas a Él. Y eso marca la vida nuestra. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Jesucristo lo dijo: es necesario que yo me vaya, pero les voy a enviar al Consolador. Y Él estará con ustedes. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? Es recordarnos todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas que el Espíritu nos recuerda? Es su palabra. Porque esta es la que nos da vida. Esta es la que nos sostiene. La palabra de Dios es la que llena la necesidad de nuestra alma. Por eso cuando dice ahí: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. Entonces lo importante, amados hermanos, no es solo oír la palabra. Lo importante es hacer la palabra. Lo verdaderamente importante es hacer la palabra. Jesucristo les habla a aquellos que estuvieron con Él en el Sermón del Monte, aquellos que estuvieron y escucharon. La palabra del Señor nos dice que Él en aquel sermón alimentó como a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Y todos aquellos que escucharon las enseñanzas de Jesús acerca de cómo deben vivir, cómo deben comportarse, cómo debe ser la vida de ellos ahora como creyentes. Eso es lo que Jesús ahora les dice. Ustedes que han escuchado, ustedes que han oído estas enseñanzas, cómo deben comportarse con su enemigo, cómo deben ustedes amar a su prójimo, cómo debe usted vivir. A ellos les dice Jesús: cualquiera pues que oye todas estas enseñanzas que yo les dije allá en el Sermón del Monte, y todo si ustedes oyen y hacen estas palabras, entonces los voy a comparar con hombres prudentes que edificaron su casa sobre la roca. ¿Dónde está tu edificio, iglesia? ¿Dónde está tu edificio hoy día, iglesia? ¿Sobre qué estás edificando? El edificio debe estar puesto sobre la roca. Y la roca es Cristo. Y esa roca está manifestada a nosotros a través de su palabra. Conducta de vida. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros dominar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es inclinado al mal. Y es algo con lo que luchamos día tras día. Lo importante es que esté usted y yo dando la lucha. Que estemos luchando, ¿para qué? Para vencer el mal que en nosotros se manifiesta. Pablo se lo escribe y lo dice a los romanos: miserable de mí, dice Pablo. Porque lo bueno que yo quiero hacer, no lo hago, sino más bien lo malo. Pero termina diciendo: más doy gracias a Dios por Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos rescatar hoy día de esta nueva vida que Cristo quiere darnos a través del conocimiento del Evangelio. Usted y yo, el Señor nos dice y nos compara como a luz del mundo y como a sal de la tierra. Y eso es lo que nosotros debemos hoy día procurar: ser un buen ejemplo. Y para ser un buen ejemplo, entonces hay que estar fundado sobre la roca. Entonces hay que hacer la palabra del Señor, hay que cumplir con lo que Él nos dice, porque cuando nosotros cumplimos lo que el Señor establece en su palabra, entonces estamos dando luz. Si nosotros somos solo oidores de la palabra y no la hacemos, cuando alguien conoce la palabra y no la hace, significa que hace lo contrario a la palabra. Porque si usted sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, entonces ¿qué está haciendo? Lo malo. Porque nadie permanece neutro. O hace lo bueno o hace lo malo. Entonces el Señor hoy día llama nuestra atención respecto a esto, hermanos amados.
que la palabra del Señor que debe morar en mí, esta debe conducir mi vida. ¿Para qué? Para hacer lo bueno, lo recto. Y de esta manera hacer luz del mundo, sal de la tierra y mostrar que en realidad somos hijos del Señor. Así que Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga mi vida, porque el Señor bendice mi vida a través de su palabra. Ciertamente el Señor habla a mi vida. Cuando el guía dice que si yo hago su palabra me va a comparar como a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso partí contando parte de mi testimonio, porque el Señor se encargó de preparar mi vida para que yo fuese hoy día un hijo de Él. Como el Señor desde muy niño preparó todas las cosas sin entenderlas. Hoy día veo claramente cómo Dios se preocupó de mi vida, cómo Dios se preocupó de mi entorno familiar, porque hoy día mis padres, mis hermanas, somos 5, el núcleo familiar, mis papás y 3 hermanos, 2 mujeres y el que les habla. Y el Señor se preocupó de rescatarnos a todos. Así, en una decisión de familia, o vamos a la iglesia o no vamos a ningún lado. Vamos a la iglesia. Y la decisión la tomó mi papá. En aquel entonces mi papá era quien decía, esto se hace, esto no se hace. Y doy gracias al Señor por eso. Porque no fue mi decisión. Como niño, como joven, yo hubiese dicho, no, papá, yo no quiero ir para allá. Pero mi papá dijo, no, aquí se hace lo que yo digo. Así será, papito. Y doy gracias a Dios por obedecer, porque en realidad la bendición del Señor ha sido tan hermosa que de verdad un día pienso que no haber obedecido habría sido una necedad. Porque disfrutar del amor del Señor, disfrutar de su cariño, de sus bendiciones, de su presencia, no tiene comparación. No hay nada allá afuera en el mundo que pueda compararse con esto tan glorioso que tenemos en nuestra vida. Nada se puede comparar, nada. Entonces, tener a Cristo hoy día en mi corazón, tener a Cristo en mi vida, ser parte del reino del Señor, es la bendición más maravillosa que nosotros como seres humanos podemos alcanzar. No hay más alto honor, no hay más alto título que el ser llamado Hijo de Dios. La gloria sea para nuestro Dios. Alaba al Señor y doy muchas gracias a Él, porque creo que la iglesia, a pesar de las circunstancias que está viviendo, se mantiene en pie, se mantiene firme en su Señor, porque ha habido aquí enseñanza de la palabra del Señor, porque no solo hay adoración, no solo hay alabanza, sino porque también hay palabra de Dios, y esa palabra debe estar bien cimentada. Debe ser la roca sobre la cual usted sobreedifique. Su vida debe estar puesta en Cristo. No importa que el Señor lo lleve lejos, pero donde esté, allí el Señor le use. Y allí usted se deje usar por el Señor. Dispóngase en las manos de Cristo. Muchos han emigrado, decía mi pastor. Muchos han salido de aquí, de la ciudad, por trabajo, porque no hay un trabajo estable en este lugar. Pero el Señor se proveerá. Tenemos esperanza en ello. Hay algunas proposiciones que han surgido por ahí, pero sabe, todo está en la mano del Señor. El Dios nuestro es quien levanta, el Dios nuestro es quien abre puertas. No importa lo que digan los hombres, lo que importa es lo que Dios diga. Así que Dios bendiga a la iglesia para que permanezca fiel a su Señor, sirviendo en la obra del Señor, trabajando en esta viña que el Señor ha puesto en sus manos, junto con nuestro pastor, siendo un colaborador activo, un hombre o una mujer que esté dispuesto para servir en la obra del Señor siempre, porque haciendo estas cosas, ¿saben qué pasa? Cuando nosotros ocupamos nuestro tiempo en la obra del Señor, entonces no queda tiempo para hacer otras cosas que a Dios no le agradan. ¿No ve que el Señor preparó estas buenas obras para usted y para mí? Entonces, si usted no ocupa su tiempo en servir al Señor, seguramente lo va a ocupar en algo que a Dios no le va a agradar. Entonces, el Señor bendiga a la iglesia, bendiga el funcionamiento, la marcha de la iglesia,
porque no importa que sean muchos o pocos, lo importante es la fidelidad. Eso es lo que Dios va a finalmente a pesar en nuestra vida. Que Dios bendiga a la iglesia y a través de su palabra seamos edificados, consolados y exhortados. Señor, añada bendición. Muchas gracias doy a Dios, porque este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes esta mañana. El Dios de toda gracia bendiga su vida. Y si el Señor lo permite, nos volveremos a ver muy pronto. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.